Bueno, continuamos ahora con una segunda parte. Como que para reunir a esa humanidad dispersa, vemos que hay el fenómeno de una elección. Así como en Noé vemos representada toda la humanidad, luego se elige a un tal Abraham, a quien llama fuera de su tierra, de su patria y de su casa, como dice el libro del Génesis, capítulo 12, de los versículos del 1 al 3. Y a él lo va a hacer de Abraham, lo va a hacer un Abraham, un padre de de una multitud de naciones, porque él pasaría a ser en quien serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, no es una elección como segregación, es decir, alguien que es separado y elegido, segregado para estar fuera, sino que es alguien elegido para que sea signo, para que sea mediador en medio de todas las naciones. Por eso el pueblo que va a derivar de él, de ese Abraham, va a ser un pueblo signo, un pueblo sacramento, no un pueblo elegido a espaldas de los demás, sino un pueblo en esta persona, Abraham y sus seguidores, al servicio de todos los pueblos. Entonces Dios se manifiesta como un Dios que hace una elección inmerecida, un Dios que muestra el camino y que guía en un país extranjero y promete la posesión de una tierra maravillosa, numerosa descendencia, y, eh, y después esa historia irá tomando su propio curso. En repetidas ocasiones la historia de esta promesa corre el peligro de perderse a veces en comportamientos humanos poco edificantes, contradicciones y demás, pero Dios como la que la sigue guiando a través de toda esa confusión humana. Y lo acompaña al hombre, a la persona, en este caso simbolizada en Abraham, en su camino, y lo va haciéndose sentir seguro con su proximidad confiada y amigable. Por lo tanto, es un Dios que se revela, aunque muchas veces no es tan manifiesto. Y el pueblo nacido de Abraham, sus sucesores, va a ser un pueblo depositario de esa promesa que se le hizo a él. Entonces ese pueblo está como llamado a preparar la venida del Salvador y la reunión de toda la humanidad en adelante, ¿no? Por lo tanto, se podría decir que la vida de estos patriarcas es como la protohistoria de la alianza con Israel. Incluso la narración de José, que es el penúltimo de los hijos de Jacob, es como ya el paso de una nueva fase de la revelación. ¿Cuál sería la nueva fase? Después de esta fase de Noé, la fase de Abraham, la formación del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque con Moisés comienza plenamente la historia de Dios con los hombres. Israel vivía entonces en un destierro duro en Egipto y allí se le revela Dios a Moisés. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos de la zarza? Una revelación donde lo manifiesto o lo grandioso no es tanto el fuego que no se apaga, sino lo grandioso es que Dios se acerca porque oí las quejas, la opresión de mi pueblo, las quejas contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos. Entonces es una manifestación de liberación. Y Dios constituye a Israel como un pueblo liberándolo de la esclavitud. Toda esa travesía del Mar Rojo, la marcha por el desierto del Sinaí, etcétera, etcétera, hasta que llega la construcción del reino de David, Israel va a experimentar una y otra vez que Dios está con él. Como dice uno de los salmos, lo lleva con alas de águila para establecer con él una alianza y de entre todos los pueblos hacer de él una propiedad especial. Pero esta alianza, para que la entendamos bien, no es un contrato entre socios que se encuentran a un mismo nivel, con iguales derechos y deberes. Al contrario, Dios la confirma gratuita y libremente. Dios no saca nada de beneficio de esa contraprestación. Más bien es en perjuicio, porque siempre tienen que estar pendientes. Pero sí obliga a Israel con unas indicaciones éticas y sociales, los 10 mandamientos, que son como el estatuto de la alianza, y le promete al pueblo vida, le promete tierra, le promete futuro. Entonces, en definitiva, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Entonces, es un Dios vivo que ve la miseria de la persona humana, ve la miseria de la humanidad, escucha sus clamores, es un Dios que tiene compasión de los que sufren, es un Dios que libera y que guía, un Dios que interviene en la historia y que abre camino a una historia nueva. Por ende, es un Dios de esperanza. Y la elección de Israel, como decíamos hace un rato,
no es la elección de un pueblo para que se crea superior a los otros pueblos. Si nosotros vemos, por ejemplo, les aconsejo leer todo el capítulo 19 de Isaías, donde habla también de la elección de Egipto y Asiria, que eran como los dos grandes imperios de la época. Era como decir hoy Estados Unidos y Rusia, por hablar oeste y occidente y oriente. Bueno, en este caso, en estos dos grandes pueblos, acá el capítulo 19, al final habla de la conversión de Egipto y la conversión de Asiria. No se los leo entero, pero desde el versículo 16, ahí va mostrando cómo los dos pueblos se van a convertir, y al final termina diciendo, aquel día será Israel, en el versículo final, los dos versículos finales, aquel día será Israel, el 24 y 25, mediador entre Egipto y Asiria, objeto de bendición en medio de la tierra, pues los bendecirá Yahvé Sebaot diciendo, bendito sea mi pueblo Egipto, la obra de mis manos, Asiria, y mi herencia, Israel. Es decir, Israel nunca tenía que olvidarse de que no había sido elegido como un privilegio para que se salven ellos en contra de todos los otros pueblos, sino que fue elegido un pueblo signo para ir al servicio de todos los otros pueblos, capacitarlo para servir. Siendo un pueblo pequeño, va a ser más manifiesta la obra de Dios. Israel muchas veces se olvidó. Por eso que la historia de la alianza transcurre de un modo extraordinariamente dramático. Con frecuencia Israel cae en la miseria, la opresión, porque abandona al único Dios vivo y se olvida del precepto fundamental de su ley. Pero siempre Dios va a hacer surgir hombres y mujeres para ayudar a su pueblo en las horas de necesidad. Vieron cuando les habla a los profetas, les dice, vayan y díganle a este pueblo. Los profetas justamente reciben el encargo de hacer que el pueblo vuelva a la obediencia y a la justicia. En el tiempo del exilio, darle consuelo, confortarlos. Por eso hablan del Dios que es Padre de Israel, que es el Dios que es pastor, el Dios que es Rey, protector y liberador de los pobres y oprimidos. Y en las dos catástrofes que ocurren, que es el 722, cuando cae el reino del norte, y el 587, cuando cae el reino del sur, la sentencia se convierte en realidad. Israel va a perder su autonomía como pueblo, va a vivir en el destierro, con su tierra ocupada, pero Dios ahí muestra también, como dice Isaías en el capítulo 49, versículo 15, ¿puede una madre olvidarse de su criatura? ¿Puede no conmoverse del hijo de sus entrañas? Pues aunque una madre se olvidara, yo no te olvidaré. Entonces a través de los profetas Dios va generando toda una esperanza de salvación. Como que, por ejemplo, en los Salmos, yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi alcázar, mi libertador, Dios mío, mi peña mía, refugio mío, escudo mío en donde me encuentro a salvo, dice el Salmo 18. Ahora, ese Dios está siempre guiando y acompañando al pueblo. Lo hizo con medio de Abraham, de Moisés, de los profetas, y eso va a ser el signo que lo va a consolidar. Por eso la iglesia, cuando se mira a sí misma, descubre que Israel es el prototipo de lo que ella debe ser. Es decir, es una prefiguración de la iglesia. Israel no fue elegido, como decíamos hace un rato, para ser un pueblo selecto a espaldas de los otros pueblos, sino que fue elegido como un pueblo testimonio, un pueblo mediador, un pueblo sacramento, como lo es hoy la iglesia en medio de todos los pueblos. Acá hacemos un segundo corte y después vamos a continuar.